Aleluya, gloria, gloria. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? ¿Cuántos alaban al Dios del cielo? Aquel que vive, aquel que reina, aquel que es poderoso. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, en esta mañana estamos aquí, Casa Familiar Fuengirola, España. Quédate con nosotros, escucha la palabra bendita del Señor, que Dios hoy nos va a hablar. Él habla, ¿amén? ¿Cuántos saben que el Dios habla? Saludamos a nuestros pastores. Aleluya, saludo a nuestros pastores que están un poquito con gripe. Amén. Los bendecimos, declaramos la sanidad a través de la distancia para sus vidas. Y aquí hay un pueblo que le ama. ¿Cuántos aman a esos pastores? Bendito Dios. Un aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A mí me gusta, hermano, que usted alabe al Señor, que no se quede callado. Amén. Como se quede callado, hermano, le entra hasta las moscas, ¿verdad? Entonces, por favor, no se quede callado. Pégale un codazo al que tiene a tu lado. Dile, hoy no te quedes callado. Eso es, no te quedes callado. Gloria a Dios. Aleluya. Que yo te escuche alabar a Dios. Amén. Bueno. ¿Hay gozo? Amén. La iglesia de Cristo somos las personas más gozosas que hay aquí sobre la tierra, porque tenemos al más grande. Gloria a Dios. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Aleluya. Bueno, vamos a abrir la Biblia en Isaías 40, del versículo 27 al 31. Isaías 40, del versículo 27 al 31. Amén. ¿Cuántos trajeron la espada? Amén. Traiga su espada. Gloria a Dios. Aleluya. Isaías 40, del 27 al 31. Dice así. Ahora toda su atención a la palabra de Dios. Amén. Dice así. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido y no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero, diga conmigo, pero, dígalo fuerte, pero, los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuánto da gloria? ¡Gloria! Oh, hermano, alábale. Tenemos un Dios más que grande, amén. Aleluya, un Dios que está vivo, ¿verdad? ¿Cuántos saben que cuando Dios hace una pregunta, porque Él es un Dios que sigue hablando hasta el día de hoy, ¿verdad que sí? Él no ha callado. Y Él sigue hablando. Él sigue hablando hasta audiblemente, con los acontecimientos que están sucediendo, con las manifestaciones que están sucediendo, con las señales. Dios sigue hablando. Pero ¿cuántos saben que cuando Dios hace una pregunta, no la hace para enterarse de algo? Él no es un Dios cotilla, ¿verdad? Decimos aquí los andaluces. Mira qué cotilla es, se quiere que enterar de todo. No. Cuando Dios dice algo, cuando Dios pregunta algo, no lo hace para enterarse de algo, sino para que tú y yo nos podamos enterar de algo. No Él, sino nosotros. Amén. ¿Sí o no? Santo. ¿Sí o no? Dile al que tienes a tu lado, hoy te vas a enterar de algo. Cuando Dios pregunta en Isaías 40, lo que hemos leído, le dice Dios a Jacob, ¿verdad? Le dice, ¿por qué te quejas, Jacob? ¿No sabrá Dios por qué se quejaba?
Pero le dice, ¿por qué te quejas, Jacob? ¿Por qué dice, oh Israel, mi camino ya no es guardado por el Señor? En otras palabras, él pensaba que ya sus pasos no eran guardados por el Señor. Y mi causa ya no es importante delante de mi Dios. ¿Por qué dices eso? Que tu camino ya no es guardado por mí, ni que tu causa ya no está delante de mí. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Está usted entendiendo? Cuando Dios le pregunta eso a Jacob, no se lo pregunta para enterarse de lo que le pasaba, porque él sabía lo que había en su corazón, sino lo que estaba diciéndole el Señor era para ubicarlo en un sitio. Porque muchas veces los problemas, las dificultades que nosotros pasamos nos desubican, ¿sí o no? Nos desubica, nos desorienta, nos nubla. ¿No te ha pasado eso? ¿Verdad? El dolor que muchas veces que estamos pasando, la tristeza, la preocupación, muchas veces, hermana, nos desubicamos por eso. Y Dios te pregunta hoy, porque Dios te quiere preguntar hoy a ti, iglesia de Jesús. Dios te quiere preguntar en esta mañana, ¿por qué hablas lo que hablas? Muchas veces hablamos cosas que creemos que Dios no se está enterando. Pero Dios, hermanos, se entera. Diga conmigo, se entera. ¿Por qué piensas lo que piensas? Dice el Señor. Porque muchas veces pensamos cosas, ¿verdad?, que Dios sabe lo que estamos pensando. Y Dios te hace hoy esa pregunta. ¿Por qué hablas lo que hablas muchas veces? ¿Por qué piensan lo que piensan muchas veces? ¿Por qué están mirando las cosas de la manera que están mirándolas? Muchas veces miramos las cosas muy negativas, miramos las cosas muy retorcidas, ¿sí o no? ¿Y qué pasa? Eso nos hace, hermano, de frustrarnos, de agotarnos, ¿sí o no? Yo creo que usted me ayude. Y la respuesta de todo eso es que nos llegamos a fatigar. Diga conmigo, fatigar. Cuando vemos este pasaje, el Señor nos muestra por qué Jacob estaba hablando así. Porque él estaba hablando que como que ya Dios se había olvidado de él, como que ya Dios no tenía en cuenta sus pasos, su camino, no era importante para Dios. Y Dios ahí lo que le estaba hablando le estaba diciendo, Jacob, tú estás muy fatigado. Y ese era el problema que le sucedía a Jacob, que estaba muy fatigado. Diga conmigo, fatigado. Y hay muchas personas, muchos cristianos que en la iglesia tienen fe. ¿Cuántos tienen fe? Aman a Dios. Quieren buscar de Dios. Pero ¿saben lo que sucede? Están cansados y fatigados. Y muchas veces el cansancio y la fatiga nos hace hablar y decir cosas inadecuadas. Nos hace hablar cosas, hermano, pensar cosas que no son conformes a lo que Él, ¿verdad?, dice. Y lo que habla no es, hermana, en sí tu corazón, sino es tu cansancio, es tu agotamiento, es tu fatiga. Quizás, hermana o hermano, por las batallas que han sido muy duras. Porque ¿cuántos están pasando batallas duras? Yo creo que todos. Dice que todos en el mundo entero pasamos por dificultades, por cosas, tanto inconversos como cristianos. Pero lo mejor de los cristianos, que aunque pasemos batallas fuertes, sabemos en quién sostenernos. Es en Dios. Amén. ¿Cuánto dan la gloria al Señor? Tal vez estás pasando esas batallas que por mucho tiempo, ¿verdad?, tú estás esperando milagros, sanidades, cosas, ¿verdad?, que le has pedido al Señor. Pero hay muchos cristianos, me decía el Señor anoche, fatigados. Amén. Hay muchos cristianos que vienen a la iglesia, aman al Señor Jesucristo, quieren buscar a Dios cada día,
ser el mismo si reciben esta palabra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuántos van a salir hoy con la inyección de fortaleza? Porque la puerta de Dios está abierta para ti. ¿Cuántos dan gloria? Oh, hermano, alaba al Señor de verdad. No te quedes callado. Dice que los muertos no alaban a Dios, los vivos sí. Muchos se confunden entre la fatiga del alma y la fatiga del cuerpo. Hay dos diferencias. Está la fatiga del cuerpo cuando tú hermano, te has hartado de trabajar, de limpiar, hermano, y estás fatigado, ¿sí o no? ¿Cuántos se fatigan? ¿Verdad? Cuando no sabes qué hacer, estás por aquí, para allá, haciendo una cosa, otra. Esa es la fatiga del cuerpo. Pero muchos confunden la fatiga del cuerpo con la fatiga del alma. En muchas veces, en muchas ocasiones, nosotros podemos llegar a decir, estoy cansado, estoy agobiado. Escuche bien, estoy agobiado, estoy cansado, me duele todo. ¿Verdad? Y da la impresión de ser un cansancio físico, ¿sí o no? Pero en realidad no es un cansancio físico, es un cansancio del alma. El alma, hermano, se expresa muchas veces. Y muchas veces de las cosas que te pasan no es solamente cansancio, hermano, físico, sino es cansancio del alma que afecta al cuerpo. No tiene que ver que tú hayas trabajado mucho, sino tiene que ver con la mente, con la voluntad y con las emociones. Muchas veces nos ponemos, hermano, aleluya, cansados que no sabemos ni que nos apetece, ¿verdad? Es un cansancio del alma, porque no es un cansancio del cuerpo. Tú te puedes comer una comida riquísima, pero sigues cansado, ¿en dónde? En tu alma. ¿Me estoy dando a entender? Entonces en la Biblia tenemos un ejemplo claro. En Génesis capítulo 26, versículo 34-35, dice que Esaú era de 40 años y tomó por mujer a Judí de Beeri, Eteo, y a Besamar, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura para Isaac y Rebeca. Las mujeres que en sí, las nueras que tomó su hijo, dice que fueron amargura para Isaac y Rebeca. No solo las suegras producen amargura, ¿sí o no? Para aquellos que le toman con la suegra. Es que mi suegra, bendice a tu suegra, ¿verdad? Pero no solo las suegras, hermanos, tienen tan amargura, sino ahí podemos ver que también las nueras y los yernos muchas veces dan amargura. Y eran, dice la Biblia, tremenda la cetea. Los descendientes de los ceteos formaban parte de las naciones cananeas. Y esas naciones las decidió Dios barrer de la faz de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque tenían costumbres abominables. Costumbres que no eran conforme a la voluntad del Señor. Y para colmo, dice la Biblia que Esaú se casó con dos mujeres, eteas. ¿Verdad? No una, sino dos mujeres eteas. Y la madre llegó a decir, ¿verdad? Rebeca llegó a decir, si mi otro hijo, que es Jacob, se llega a casar con mujeres de esta tierra también eteas, dice, ¿para qué quiero la vida? La tenía, hermanos, harta. La tenía hasta los pelos de la cabeza. Serían, hermanos, una María Morena. ¿O cómo eran? ¿Verdad? Imagínate, para llegar a decir, ¿para qué quiero la vida? ¿Qué quiero decir con todo esto? Hay circunstancias adversas que nosotros atravesamos que están exclusivamente diseñadas, ¿sabes para qué? Para amargarnos la vida. Hay situaciones, hermano, que están diseñadas, ¿sabes para qué? Para robarnos la fe. Hay situaciones que están diseñadas, ¿para qué? Para robarte la fuerza. ¿Sí o no? Diseñadas para destruirnos. Hay circunstancias, yo no sé si te ha pasado, que
soledad, ¿sí o no? ¿Cuántos se han sentido así? Hay circunstancias que nos meten en fracaso, que reciclan, que se guardan dentro de nuestro corazón, de nuestra mente. ¿Sabes para qué? Para mantenernos siempre en debilidad, en un estado, hermano, de debilidad, de tal manera que estemos, hermano, amenazados por los problemas, que no podamos atender lo que verdaderamente tenemos que atender. Pero en Filipenses 4, 6, 7 dice la Biblia que por nada estéis afanosos, cansados, afanosos, preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego y súplica. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque en el alma, hermano, la fatiga, hermano, se radica o se encierra en el alma. Muchos, me decía el Señor anoche, que están fatigados y cargados. Y la fatiga del alma se aloja en el corazón y en nuestra mente. ¿Y sabes qué tiene que ver con los pensamientos? Y esos pensamientos se instalan y reciclan y dan vueltas y vueltas, y nosotros nos creemos que no hay solución. ¿Cuántos han estado ahí con pensamientos dándole vuelta y vuelta y vuelta? ¿Verdad que a veces parece que te va a estallar la cabeza? ¿Le ha pasado a usted? A mí me ha pasado, ¿verdad? Está ahí con pensamiento y dando vuelta y vuelta, y nosotros creemos que la solución está aquí o está allí, pero la Biblia dice que tenemos que ir ¿a dónde? Cuando nos encontremos en esa situación, ¿dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a Dios. En Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis cargados, cansados, fatigados, y yo os haré descansar. Oh, hermano, alaba, ponte aleluya, alabando al Señor. El sinónimo de cansancio, ¿sabe? O de fatiga, ¿sabe lo que es? Cansancio. Es agobio, agotamiento, desaliento. Y hay mucha gente batallando en eso. Amén. Hay mucha gente batallando, Dios mío, aleluya, en cansancio, en agotamiento. ¿Verdad? En desánimo. Ay, es que estoy esperando tanto y estoy luchando tanto, pero ciertas cosas en mi vida no pasan. Y son personas que le sirven a Dios, son personas que aman a Dios. Pero ¿qué pasa? Están hablando lo incorrecto. ¿Y sabes por qué hablan lo incorrecto? Porque están fatigados. Porque hay fatiga en su corazón. ¿Sí o no? Porque cuando tú estás cansado, lo primero que cambia, ¿sabes lo que es? Tu manera de hablar. Yo muchas veces cuando estoy cansada en lo natural, me cambia mi manera de hablar. ¿Verdad? Y mi manera de hablar ya ni quiero hablar. A lo mejor te digo 3 palabras. Muchas veces la prima, ¿verdad? La profeta me dice: prima, habla bien, a ver lo que quieres decir. Y es por el cansancio, ya digo cualquier cosa. Pero cuando estamos, hermano, cansados espiritualmente, lo primero que es cambiado es tu manera de pensar, de hablar. Tu percepción, hermano, sufre. ¿Sí o no? Y ves las cosas diferentes. ¿Cuántos han estado cansados en lo físico y hasta se ha nublado la vista? ¿Sí o no? ¿Verdad? Cuando estamos cansados hasta se nubla la vista. No vemos bien. Hasta hemos visto cosas que ni son. ¿Verdad? Has visto cosas que ni son, pero es por el cansancio. Que a lo mejor ha dicho: el Señor te reprenda, diablo. Y a lo mejor ni es el diablo. Es el cansancio que ha nublado tu vista. ¿Sí o no? Entonces a veces ni es el diablo, es el cansancio. ¿Sabes una cosa? Cuando tu cerebro está cansado, cuando tú estás agotado y fatigado, tu percepción de las cosas cambia.
¿Sí o no? Y hay mucha gente cansada en el cuerpo de Cristo. Mira el que tienes a tu lado, ¿estás cansado? Pero no, además de hartarte de trabajar. Hoy es domingo y no se trabaja. Muchas veces estamos cansados y hasta cambia nuestra forma de hablar. Amén. Eso es lo que le pasaba a Jacob. No tenía esa fortaleza, estaba fatigado. Por eso empezó a decir, Dios no se interesa por mí. Dios parece que ya ni está pendiente a mi camino. Y muchas veces llegamos a decir cosas que son incorrectas. Y a veces no es que no creas como antes, no. Tu problema no está en la fe, tu problema es que estás agotado. Tú sí le crees. Lo que pasa es que por dentro, ¿cómo está? Agotado. ¿Sí o no? ¿Cómo? Fatigado. La segunda cosa que cambia cuando tú estás fatigado, ¿sabes? Es tu manera, hemos dicho primeramente tu manera de pensar, de ver las cosas. Segundo, tu manera de hablar. Comienzas a hablar negativamente. ¿Cuántos negativos hay aquí hoy? Empiezas a hablar todo negativo y las cosas no me van a salir bien, porque yo no sé. Dios sí está conmigo, yo creo que está conmigo, pero es que las cosas no me cambian. Ya está, hermano, hablando negativo. ¿Sí o no? Y empiezas, hermano, a hablar negativamente. ¿Sí o no? Comienzas, hermano, a hablar todo lo incorrecto. Comienzas a hablar. Antes alababas a Dios y bendecías a Dios. Ahora, ¿qué sucede? No alabas al Señor. Le dice, Señor, yo no sé qué está pasando con mi vida. Yo no sé por qué siempre estoy para adelante y para atrás. ¿Qué pasará? ¿Por qué no cambian las cosas? ¿Por qué no viene? Hermano, empezamos a hablar incorrectamente. ¿Por qué? Porque estamos fatigados. Hermano, ¿tú conoces a tu hijo? Las madres conocen a los hijos. ¿Al 100%? No. Pero conoces a tu hijo, ¿verdad? Cuando está triste, cuando está alegre, Dios te conoce a ti. ¡Santo! Esta palabra es hoy para ti, porque te conoce, porque sabe lo que hay dentro de tu corazón. Gracias, papá. Amén. Con que eso es para darle gracias, papá. Gracias, papá, en esta mañana. Entonces, hermano, la tercera cosa que cambia cuando estás fatigado es la manera de actuar. ¿Cómo actúas? ¿Cómo actúas cuando estás fatigado? Hay días que amaneces que te quieres comer al mundo, pero hay otros días que el mundo te come a ti. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Estás cansado. Y aún no solo tu manera de pensar y hablar o actuar, sino cambia tu manera de creer. Cuando hay una fuerte fatiga, comienzas a creer de una manera diferente. Por eso en el versículo 27, Jacob decía, ¿verdad? Empezó a decir, aleluya, porque dice, ¿por qué dice, oh Jacob, hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Y dice, no has sabido y no has oído que el Dios eterno es Jehová. Él pensaba como que ya Dios no estaba con él. Él pensaba que a Dios no le importaba su camino, su vida. Que ya Dios no estaba al cuidado de él. ¿Y por qué lo pensaba? Porque estaba fatigado y, hermano, agotado. ¿Sí o no? Él comenzó a pensar que no iba a obtener, ni llegar, ni alcanzar nada. Comienza a pensar que ya se le fue el tiempo. Muchos de los pensamientos que tú tienes son pensamientos de agotamiento, te dice el Señor. Es que yo no sé, siempre estoy igual. Es que no sé, Dios me ha prometido tanto y tanto no viene. Y hermano, empiezas a pensar y lo que estás pensando es el agotamiento. ¿Sabes la cantidad de cristianos que en 5 segundos comienza a hablar, hermano, y tú te das cuenta que está agotado?
No necesitas, hermano, preguntarle, sino tan solamente su manera de hablar. Tú dices, esta persona está agotada espiritualmente. Esta persona está fatigada espiritualmente. Pero una cosa, diga conmigo una cosa, tienes que entender que a veces el enemigo no tiene que robarte nada. ¿Sí o no? Tú y yo no podemos permitirle al enemigo que nos robe nada. Amén. Gloria a Dios. Él no tiene que herir tu cuerpo. Y fíjate todo lo que tiene que hacer el enemigo, hermano. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? Es, hermano, agotarte. Cuando el enemigo, hermano, busca e intenta agotarte, ahí, hermano, se derrumba el cristiano. Ahí el cristiano sufre un golpe mortal. El enemigo no te tiene, hermano, que meterse de una manera u otra, sino, hermano, nada más con el simple hecho de agotarte, ahí el enemigo te tiene, hermano, su palma de la mano. Te ha agotado, ya es, hermano, derrota total. ¿Sí o no? Fíjate que en 1 Reyes 19, 3 al 10, dice que Elías, el gran profeta de Dios, el poderoso, dice que ese hombre estaba agotado, estaba como fatigado. Era un hombre que acababa de ver una victoria en el Monte Carmelo, ¿sí o no? Dice que la Biblia que acababa de degollar a 400 profetas de Baal. Pero dice la Biblia que estaba ese hombre como cansado, fatigado. Se le fue la fe, hasta las ganas de vivir. Y comenzó a pensar que ya Dios no lo protegía. Tan solamente por la palabra de una mujer, Jezabel. Dice, hermano, que él huyó y se metió en una cueva, asustado. La fe se le fue a los talones. Él pensó, hermano, que ya Dios no lo iba a proteger. ¿Y cuál fue el problema de Elías? Simplemente el agotamiento, no era ningún pecado. Era el agotamiento. Había caminado, había batallado, había luchado. Y Elías, hermano, dice la Biblia que acababa de degollar y como se dice, descocotar a 400 tipos. Y luego salir corriendo y caminar un día entero, pasar por el desierto. Y ese hombre estaba agotado. Y hay a veces, hermanas, situaciones que te agotan, sí o sí. Amén. Y hay a veces que tú pasas por situaciones que tal vez tú no quieres sentirte como te sientes, pero te sientes así, cansada, cansado, sí o sí. Por eso Dios te conoce. Yo no sé si me estoy dando a entender en esta mañana y tú estás captando lo que Dios te dice. En Jueces capítulo 15, la Biblia dice, y hablamos, ¿verdad?, de otro hombre poderoso que fue Sansón. Diga conmigo, Sansón. Dice la Biblia que Sansón, dice que había con una quijada de asno matado a 1000 filisteos. ¿Sí o no? Y ahora dice que estaba diciendo, me voy a morir de sed. Y dice que casi claudicando a Dios, cuando de pronto Dios, hermano, le abre, dice la Biblia que lo escuchó Dios, ¿verdad? Y le abrió la cuenca que hay en Leí y salió agua y bebió y recobró su espíritu y se reanimó. ¡Santo! ¿Sí o no? ¿Cuál era la gran diferencia del Sansón que estaba acabando con los enemigos al Sansón que estaba muriendo, que pensaba que Dios no le rescataría? El agotamiento. Hermano, qué peligroso es el agotamiento. Dile al que tienes a tu lado, qué peligroso es tu agotamiento. ¿Sí o no? En Génesis 25, 29, dice la Biblia que Esaú se fue, hermano, a cazar, ¿verdad? Para su padre. Y dice que cuando llega de la casa,
el hermano tenía un guiso de lenteja. ¿Cuánto le gustan las lentejas? Y dice que volvió del campo cansado, ¿verdad? Y estaba tan agotado y tan cansado que el hermano fue hacia el hermano y le dijo: dame un poquito de ese guiso que estás haciendo rojo, porque estoy agotado, me he quedado sin fuerza. Y le dijo Jacob, le dice: ¿sabes una cosa? Si quieres de este guiso, véndeme tu primogenitura. Vale, pa'lante, ahí te entrego mi primogenitura. Hermano, vendió su primogenitura por un plato de lenteja. ¿Sí o no? ¿Sabe lo que nos da a entender eso? Cuando estamos cansados, perdemos el valor de las cosas espirituales. ¿Sí o no? ¿Saben la cantidad de cristianos que han hecho eso por un poco de agotamiento espiritual en su vida? Han dejado a Cristo. Hoy ya no están aquí. Se agotaron espiritualmente y ¿qué perdieron? Las cosas importantes, que son las espirituales. Porque si pierdes, como te he dicho al principio, ¿verdad?, el de ver mi persona, no pierdes nada. Soy una igual que tú, ¿verdad? Pero si pierdes a Cristo, lo has perdido todo. Porque Él es el único que compró tu salvación. Y es el único que te puede llevar al cielo. ¿Sí o no? Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hay cristianos, hermanos, que por causa del agotamiento espiritual lo han tirado todo. Lo han tirado todo. Dejan de servir a Dios, dejan de buscar a Dios, dejan de creer en Él. Dejan, hermanos, de venir. ¿Por qué? Por un agotamiento. Y en ese momento, Esaú lo perdió todo. Porque estaba demasiado agotado. David en el Salmo 69:3 dice: cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. David, ¿cómo estaba? Estaba agotado en ese momento. ¿Y sabes cómo comenzó a hablar negativamente? Como tú y yo muchas veces. Señor, si estoy ahí clamando, ya mi garganta ya no puedo más, Señor, se me está poniendo roja, ya estoy difónico, ¿verdad? Estaba agotado y empezó a hablar negativamente, comenzó a ver a Dios de la manera que no hay que verlo. Amén. Santo. ¿Verdad? Y dijo: estoy cansado, he orado, he ayunado, he llorado, pero nada. Y eso muchas veces es lo que nos pasa. Señor, ya no sé lo que hacer, si estoy cansado. Ya, Señor, todo lo que tú me has prometido, yo no veo nada. Y empiezas a hablar negativamente. Porque en ti hay un agotamiento espiritual. Pero dice la Biblia que las promesas que no se cumplen es tormento al corazón. Y hay mucho cristiano que está atormentado por haber esperado tanto. Y hermano, el diablo se ha aprovechado de tu agotamiento. ¿Sabes para qué? Para que hables malamente. Y tal vez hasta el punto casi de salirte. ¿Era usted un gloria a Dios? Gloria a Dios, Santo. Dice la Biblia en Marcos 6:48. Le estoy diciendo a Biblia, no me estoy sacando las cosas de la manga. Marcos 6:48. Dice que viéndole Jesús remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, se le apareció y ellos creían que veía un fantasma. Dice que los discípulos de Jesús, ¿con qué estaban remando? ¿Cómo estaban remando? Con gran fatiga. Con gran fatiga. Muchas veces sí hay cristianos remando en la vida con gran fatiga. Ay, Señor, yo ya no puedo más. Ya los problemas, cuando no hay uno, de pronto viene otro. Pero si esa es la lucha del cristiano, ¿sí o no? Santo. Es tanta, hermana, la distorsión que causa la fatiga que tú eres capaz de ver a Dios venir a tu rescate y tú no, hermano, darte cuenta. ¿Por qué? Porque estás fatigado. Porque, hermano, empiezas a ver distorsionadamente.
Por eso, hermano, lo que el enemigo hace es llenarnos de preocupaciones. Ay, ¿qué tengo que hacer? Ay, ¿qué debo hacer? Ay, que yo no sé. Y hermano, empieza a agotarte a tal extremo. ¿Para qué? Para que no podamos escuchar a Dios. Para que no podamos buscar a Dios. Para que no podamos esperar en Dios y creer en Dios. Ese es el truco viejo del enemigo. Agotarte. Y así me decía el Espíritu Santo anoche. Hay mucho pueblo agotado. Pero no agotado, ¿verdad? De cansancio, de trabajo, ¿vale? También te agota, pero es agotado espiritualmente. Si te miras hacia adentro, hermano, reconoce lo que Dios te está hoy hablando, pero hay una manera de poder cambiar ese agotamiento, aleluya, y darte el Señor una puerta de fortaleza sobrenatural. ¡Oh, aleluya! ¿Sabes una cosa? El enemigo se le va a ingeniar de cargarte de tantas cosas para que vivas fatigado siempre. Para que vivas, hermano, con tu mente distorsionada. Para que veas a Dios como el diablo. ¿Verdad? Y veas las cosas de Dios, lo que está para bendecirte. Hasta, hermano, lo veas como un problema. Muchas personas, hermano, Dios, aleluya, le quiere dar una bendición tremenda, exagerada, pero ellos mismos ven esa bendición como un problema. Pero ¿sabes por qué? Por la fatiga, el agotamiento que sienten por dentro. Si yo te preguntara hoy cuántos están fatigados espiritualmente, ¿me levantarías la mano? ¿Serías sincero en esta mañana? Amén, Manolo, yo te aplaudo. ¿Verdad? Hermano, ¿levantarías tu mano reconociendo que hay fatiga espiritual? ¿Sí o no? ¿Que hay agotamiento? ¿Sí o no? Ese agotamiento que el enemigo trae a tu vida, ¿sabes para qué? Para alejarte. Ese agotamiento, esa fatiga que el enemigo trae a tu vida es para alejarte de lo que verdaderamente es importante. ¿Qué es lo importante? Dios. Santo. El importante no es el hombre, no es la mujer. Lo importante es Dios. Y sabes una cosa, el enemigo tiene una generación en este último tiempo agotada. Hermano, yo dije que no iba a gritar y estoy gritando. Tiene una generación agotada, cansada, fatigada, envuelta siempre, hermano, en el mismo círculo, en los mismos problemas, en las mismas cosas, y perdone que se lo diga, en las mismas tonteras. Santo. Y estos hombres que le he puesto como ejemplo amaban a Dios. Elías amaba a Dios, Sansón amaba a Dios, los discípulos amaban a Jesús. Eran hombres que servían al Señor, que lo adoraban, pero en un momento de agotamiento, ¿saben lo que perdieron? La fuerza. Perdieron, hermano, aún su fe, y el enemigo se aprovecha cuando tú estás agotado. ¿Sí o no? Porque cuando tú estás agotado, por un momento ni piensas en Dios. Se te olvida, hermano, del plano Dios. Solamente piensas en el agotamiento, en los sucesos. ¿Sí o no? Y el enemigo se está aprovechando de la fatiga espiritual de mucha gente. Aquí hay muchas personas, hermanos, fatigadas espiritualmente, y el enemigo se está aprovechando de eso. Pero ¿qué podemos hacer? Diga conmigo, ¿qué puedo hacer? Lo que Dios dice en este verso. Cuando te sientas súper agotado, cuando empieces a pensar y hablar lo que no debes, cuando empieces a pensar, hermano, y hablar y a creer de la manera errónea, hay varias cosas que deben ser reafirmadas en tu caminar en el Señor. ¿Y cuál es la primera cosa? Lo primero, diga conmigo lo primero. ¿Qué le dice Dios a Jacob? ¿Acaso no has oído y acaso no has visto y sabido quién es Jehová tu Dios? Santo. Dios nos dice primeramente, tú tienes que volver a las cosas que sabes, a las del principio.
principio. Amén. A lo que has oído y visto respecto a Dios. ¿Qué has visto y has oído acerca de Dios? ¿Dios es malo? No. ¿Dios es? Bueno. ¿Dios es? Bueno. ¿Y qué más es Dios? Poderoso. Dios es poderoso. Dios es, aleluya, lo más grande que tú y yo podemos tener, ¿sí o sí? Pues dice el Señor, cuando te venga eso, lo primero que tienes que hacer es, aleluya, saber las cosas que he oído y has visto respecto a mí. ¿Por qué estás afanado tanto? Si número uno, Dios es supremo. Santo. ¿Qué es la palabra supremo? Más que poderoso. Él es el Dios que lo tiene todo bajo su control. Él es el Dios que todo lo puede hacer, absolutamente todo. Él está al control. Por eso lo primero que dice, ¿y tú no has oído que Dios hizo los confines de la tierra? En otras palabras, ¿qué estás haciendo tan afanado, tan agotado, hablando tantas tonterías? Si Dios sigue siendo Dios. Si los que fallamos somos nosotros, no es Dios. Mira el que tienes a tu lado, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Tenemos que volver a la base de nuestra fe. ¿Sí o no? A la supremacía o supremacía de Dios. Saber que todo lo en mi vida está controlado por Dios. Yo no puedo controlar mi vida, pero Dios sí es el que controla mi vida. Santo. Bendito Rey. ¿Sí o no? Lo segundo, tengo que reconocer la divinidad de Dios. Y la divinidad de Dios es que Él no desfallece ni se fatiga como tú y yo. ¿Sí o no? Él no desfallece. ¿Has visto a un Dios desfallecido? Ay, qué cansadito estoy en mi trono. No. Ay, mira, Miguel, haz algo hoy. Hoy estoy agotado. Me tiene esta gente loco. Hermano, ¿usted ha visto así un Dios? Dios no es un Dios, hermano, que se fatiga ni se cansa. Santo. Soberano. ¿Por qué? ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros comenzamos a pensar de un tiempo que Dios es como nosotros. Si yo me canso y yo no aguanto, Él también. Pero no, Dios es Dios. Diga conmigo, Dios es Dios. Él no es hombre. Amén. Tú tienes, hermano, que ser reafirmado en esa verdad. En el momento que comienzas a hablar lo que no tienes que hablar y la fatiga y el agotamiento llega a tu vida, tú tienes que decir, mi Dios es Dios. Y lo que yo no puedo hacer, mi Dios sí lo puede hacer. Aleluya. Lo que yo no puedo controlar, mi Dios lo controla. Amén. Lo posible es para mí, lo imposible es para Él. Oh, hermano, pégale un codazo a alguien y dile, aleluya, alaba al Señor. Lo tercero es la sabiduría de Dios. Dice que el entendimiento de Él nadie lo puede alcanzar. Aleluya. Hermano, Él es el sabio de los sabios. Santo. Su entendimiento es tanto, hermano, que nosotros, hermano, nos quedamos, aleluya, ¿verdad? Nos quedamos caos. Pero su entendimiento es tanto, hermano, que Él nadie lo puede alcanzar. Y tú tienes que entender algo hoy, en el nombre de Jesús. Pégale un codazo al que tienes a tu lado y dice, tienes que entender algo hoy, en el nombre de Jesús. Y es que Dios sabe lo que Él está haciendo en tu vida. Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Dios sabe lo que está haciendo en tu familia. Dios sabe lo que está haciendo en tu matrimonio. Dios sabe lo que está haciendo con tus hijos. Dios sabe lo que está haciendo en esa situación que estás pasando. Dios lo sabe todo. Tienes que confiar en el plan de Dios. Te sobrecargas y te fatigas porque, hermano, haces un montón de cosas. ¿Sí o no? Hacemos un montón de cosas que Él no te mandó. Ay, yo tengo que hacer esto. Ay, yo tengo que hacer lo otro. Y Dios te dice, tranquilo, mía es la guerra. Yo, aleluya, es el que voy a pelear por ti. Ay, no, Señor, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. No, dice el Señor, déjame mis manos pueden más que las tuyas. Oh, aleluya. Santo.
si tú estás haciendo demasiadas cosas, es porque no estás confiando. Si no estás haciendo nada, es porque verdaderamente estás confiando mucho. Lo más importante aquí está en el hecho que Dios le dijo, tú me importas. Le dijo Jacob, en otras palabras, tú me importas. ¿Qué estás hablando, Jacob? ¿Qué estás diciendo? Si lo que yo te estoy diciendo que tú me importas es contrario a lo que tú estás diciendo, que parece que no te estoy haciendo caso, que me olvidé de ti, que no me importa. El Señor le dice, yo te estoy mirando y yo te voy a dar la fortaleza que tú necesitas. El problema, hermano, no es que Dios, el problema es tu fatiga. El problema es tu cansancio, es tu agotamiento espiritual. ¿Sí o no? ¿Fuiste tú el que te quemaste? Yo no me quemé, dice el Señor. Tú fuiste el que te sobrecargaste. Pero lo más importante hoy, y ya termino, fíjate qué bueno soy, es que Él te dice, yo no voy a permitir que tú permanezcas agotado. ¿Tú estás agotada? Sí, mucho, ¿verdad? El Señor te dice, yo no voy a permitir que tú permanezcas agotada. Yo tengo la solución para ese cansancio. Yo tengo la solución para ese agotamiento. ¿Sí o no? Yo tengo la solución. Amén. Dios no te va a permitir que tires la toalla. Él no va a permitir que tú desfallezcas. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Lo crees? Amén. Pero dígalo de corazón, no de palabrilla. Yo lo creo. Dios, hermano, es la puerta. La puerta de fortaleza para tu vida. Y Dios te va a renovar tu fuerza como la fuerza del búfalo. Oh, hermano, qué poco lo creen. ¿Tú sabes lo que es la fuerza del búfalo? ¿Tú sabes cuando el búfalo empieza así con la pata? Quitarse del medio, que ahí voy yo. ¡Santo! Empieza una fuerza que tú dices, Dios mío, ¿qué es lo que me está entrando por el cuerpo, por el alma, por el espíritu? Tengo unas ganas de orar, tengo unas ganas de hablar de Cristo, tengo unas ganas de ayunar, tengo unas ganas, aleluya, de venir a la iglesia. ¿Qué me está sucediendo? Es la fortaleza del búfalo, hermano, que Dios te está dando. ¡Oh, aleluya! Pero esa fortaleza del búfalo, ¿sabes qué sucede? Viene para aquellos que confían en Dios. No viene, hermano, para cualquier persona. Viene para aquellos que confían en Dios. Abraham, desesperado, ¿qué es lo que hizo? Se fatigó, se desesperó, hermano. Ahí, hermano, perdió mucho, ¿verdad? Perdió el enfoque. Y por el mal enfoque que tuvo y el agotamiento, hoy en día lo están sufriendo muchos. ¿Verdad? El pueblo árabe. ¿Sí o no? Amén. Dios quiere sacarte de la fatiga espiritual. Dile al que tiene a tu lado, Dios quiere sacarte de esa fatiga espiritual. Quiere renovarte otra vez. Pero la condición que nos pone es que aprendamos a descansar. ¿En quién? Yo descanso en un sofá que tengo, que le doy un botón y hace así y me pone las piernas. Mira, me lo compré, me pone así las piernas, después me da por aquí, me vibra y me da unos masajitos. Ahí sí que descanso. ¿Verdad? ¿Verdad, Juan Marco? No. Ni el sofá te va a quitar lo que tú sientes por dentro. No es el sofá que te compre de hermano de 1,000 y pico euros, ¿verdad? Y aunque te haga el masaje más bueno que te haga, yo qué sé, hermano, no. El único que te puede quitar la fatiga, ese cansancio espiritual, de la lucha que lleva, de los problemas, de las situaciones, de todas las cosas, solamente es Dios. Por eso tenemos que confiar en el tiempo perfecto del Señor. ¿Amén? ¿Sí o no? Dice que el ojo de Jehová está sobre los que esperan en Él. Descansa en Él. Dile que tienes a tu lado, descansa en Él.
Corta un montón de cosas que te están sobrecargando. Muchas veces, hermano, tú sabes las cosas que te están sobrecargando. Dios te dice, corta esas cosas, no merece la pena preocuparte por aquello que yo ya estoy solucionando, ¿verdad? Entonces corta muchas cosas. Aleluya. Cuando dice que seremos renovados, ¿como qué? Dígalo fuerte. El águila. ¿Por qué pone Dios el ejemplo de que nosotros vamos a ser renovados como las águilas? Dice que el águila es un animal que cuando llega a los 40 años, ¿quién tiene aquí 40 años? Todos tenemos, ¿no? Dice, tú tienes 40 años. Dice que cuando el águila llega a los 40 años y vive mucho tiempo, las plumas son tantas que se convierten en plumas, ¿cómo? Plumones. Esos son, hermanos, son plumas que le pesan, ¿verdad? Demasiado pesadas. Dice que las garras han sido usadas tanto que ya no pueden sostener la presa, hermano. Dice que se le encorva, ¿verdad? Las garras se le encorva. El pico, dice, hermano, a los 40 años se le crece el pico de tal manera que ya no puede comer. ¿Sí o no? ¿Verdad? La visión, hermano, empieza ¿qué? A fallar, ¿verdad? Y obstaculiza todo, ¿verdad? El pico le obstaculiza en su forma de comer, en la visión, hermano. Imagínate un pico de esos grandes. Entonces, ¿qué hace el águila? ¿Por qué el Señor nos pone un ejemplo? Porque hay situaciones que te cargan. ¿Sí o no? Hay situaciones que tú dices, ya no puedo más. Estoy ya cansada, agotada. Siempre la misma historia. Y no avanzo. Y estás ahí, ¿verdad? ¿Y sabes lo que hace esas águilas? Se van a unas rocas, a las alturas. Y comienza, ¿sabe a qué? A darse golpe contra la roca. A estrellarse el pico. Fíjate el animalito. Empieza a estrellarse el pico contra las rocas. Hasta que, hermano, el pico empieza ahí y pum. Hermano, eso es doloroso. ¿Sí o no? Empieza, hermano, ahí a dar contra las rocas con el pico. Y dice que las uñas, todas las uñas, ahí también dice que empieza a darse contra la roca. Luego, hermano, dice que se mete, cuando ya las plumas también empieza a pegarse golpe para que las plumas se caigan. Hermano, eso es a base de golpe. No es, hermano, suavito, sino a base de golpe. Ella se renueva, ¿verdad? Dice que después se mete en esa misma roca y espera. Y están ahí todas heridas, ensangrentadas, débiles. Están ahí, animalitos. A lo mejor le dará hasta fiebre, animalito. ¿Sí o no? Están ahí ensangrentadas, débiles, ahí, ¿verdad? Metidas en la roca. Y de repente, ¿sabes lo que sucede? Comienza a nacer las plumas nuevas. Empiezan a nacer esas plumas, a crecer el nuevo pico y empieza a crecer la garra nuevamente. Y el águila que hace eso, dice hermano, las estadísticas que pueden vivir de 40 a 60 o 70 años. El doble casi, ¿verdad? Amén, pero tienen que ser renovadas. Y tú sabes lo que tú necesitas. Mira al que tienes a tu lado, ya te lo digo. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú? No. Vale, se renueva muy fácil. Pero ¿qué necesitas tú? Estrellarte con la roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo. Necesitas hoy estrellarte, hermano, con la roca, que es Cristo, aleluya, para que todas esas cosas que tú tienes sobrecargado, que te mantiene ahí, que no puedes levantarte, ¿verdad? Puedan ser quitadas de tu vida. Amén. Todas esas cosas que te tienen atrapado, suéltala. Amén. Por eso cuídate, suelta todo lo que te cansa. ¿Qué es lo que me cansa? Mi marido me cansa. Hermano, ten cuidadito. Hermana, ¿verdad? No lo estrelles. Mejor estrellate tú para que veas claramente. Amén.
Es que me cansa. ¿Qué te cansa? Dios te dice, cuidadito, cuídate de todo aquello que te cansa. Todo lo que se lleva tu energía. ¿Qué es lo que se lleva tu energía? Ay, a mí lo que me lleva la energía es ese hijo que tengo. Ah, ese hijo. No sé por qué no me lo comí cuando lo parí. ¿Verdad? ¿Qué es lo que te cansa? Ay, lo que a mí me cansa. ¿Qué te cansa? ¿Qué se lleva tu energía? ¿Qué se lleva tu poder? Que te fatiga, que te mantiene siempre ahí agotado. Métete, hermano, en la roca que es Cristo. Métete en la roca que es Cristo y verás cómo cambia tu vida. Verás cómo hay solución para toda tu situación. Tú necesitas nueva fuerza. Y eso solo puede acontecer en la sombra del Altísimo. Fuera de la sombra del Altísimo somos los más desgraciados que hay sobre la tierra. Pero en la sombra del Altísimo Dios te da, hermano, una renovación que tú no te... Es que tú dices, Dios mío, esto es increíble. ¿Sí o no? Por eso, hermano, lo más importante en este día, a todos aquellos cansados y agotados, no sé por qué, pero Dios hoy dice, ven a mí, yo soy el único, yo soy la roca que te puedo renovar y quitarte de ese agotamiento. Yo no sé cuántos en esta mañana están agotados, pero yo quiero, hermano, que tú pases hoy aquí, adelante si lo deseas. Yo no tengo poder para renovarte, pero Dios sí tiene poder. Dios está aquí, aleluya, para darte nueva fuerza, para quitarte ese cansancio, ese agotamiento espiritual, amén. Gloria a Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Los que esperan al Señor tendrán nueva fuerza. No dejes que el enemigo te agote más espiritualmente. Renuévate en Dios, métete en la roca que es Cristo y verás cómo cambia tu vida. A todos aquellos, aleluya, que están aquí en esta mañana, yo te